Mi nombre es Ebenezer Flores. Y mucho gusto, me da gusto que vengan. Y bueno, entonces yo les quiero comentar porque es importante que la lengua de señas se aprenda, y sobre todo cuando son pequeños los niños sordos deben aprenderla para que puedan aprender el lenguaje oral, los demás diferentes lenguajes, y se puedan integrar como es el propio idioma español, y de esta forma poderse integrar más a la sociedad, y sobre todo en la educación en México. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, es muy difícil porque para nosotros, como es un idioma totalmente diferente, que se escucha, que se habla, nosotros no, nosotros tendríamos que verlo. Entonces, sí es difícil para nosotros los sordos poderlo aprender. Por ejemplo, las personas que tienen baja audición, para ellos es más rápido porque lo escuchan y lo conocen, pero nosotros, como sordos profundo, pues es diferente, no, sí es difícil. Por eso somos personas con discapacidad. No es mucho, de hecho es eso sería inclusión, que la gente oyente aprendiera para que ellos después pudieran comunicarnos o ser unos facilitadores para nosotros, desde maestros o ustedes mismos, ¿no? Nos puedan ayudar y que pudiéramos aprender, o sea, empezar desde lo más sencillo, desde el abecedario y de ahí a las palabras. Y acuérdense que es diferente el español también a la lengua de señas. Nosotros es por expresión corporal, gestos, los conceptos se basan en esto, y el español tiene más palabras. Entonces son dos idiomas completamente diferentes, y que bueno, nosotros hemos estado trabajando ya desde hace muchos años. Quien impulsó aquí el tema de la educación especial y la lengua de señas fue con el presidente Benito Juárez en esa época, ¿no? Dice, por ejemplo, hay actividades culturales como el baile, la danza, que a través de los movimientos es más fácil hasta para nosotros, aunque no oigamos, copiarlos, imitarlos, y a través de las sensaciones, del ruido, de las vibraciones que podemos percibir, entender si son sonidos más fuertes o más suaves, y de esta forma unidos sí se puede, claro que sí se puede, inclusive todo lo que es baile también. Todos los instrumentos de percusión también son muy fáciles para nosotros de aprender, solo que se requiera, y ver por ejemplo el payaso, el mimo, inclusive expresión corporal, magia, ¿no? Cada una de estas actividades podemos ser integradas las personas sordas y las oyentes con facilidad. Sí, es cierto, pero recuerda que lo hacen porque como no tienen el nivel de comunicación, muchas veces se sienten inferiores a las demás personas, no tienen currículo, entonces toda la educación viene principalmente de su mamá o de sus papás, y a veces de los maestros, y cuando tienen educación. Entonces sí es parte del trabajo que nosotros hemos estado luchando y trabajando aquí en el CONADIS, de que la educación debe de ser más inclusiva, más integradora, para que los sordos ya puedan lograr superar estas brechas de ignorancia, ¿no? O de automarginación, que a veces es lo que sucede con los oyentes. Si no tienes la preparación, te marginas, ¿no? Esos niveles de desigualdad en la educación. Por eso es importante que nosotros hemos trabajado que a través de la lengua de señas, que es visual, ellos puedan aprender el lenguaje español, ¿no? O sea, nosotros decimos que es bilingüe, ¿no? Aunque muchas veces nos dé miedo el querer hablar por ser personas sordas y no sabemos cómo sea, o pensemos que ustedes se vayan a burlar de cómo se oye nuestra voz, y es así. No, ahorita están muy bien, de hecho, antes no existía esto. Ahorita aquí en el CONADIS, por ejemplo,
le han estado dando mucho impulso y mucha atención a las personas sordas, las están invitando y hay siempre un intérprete y estamos trabajando sobre la importancia de la lengua de señas y otros temas que nos interesan. Ya llevamos un año aquí trabajando como organizaciones sociales. Yo pertenezco a una organización social, estamos viendo la certificación de intérpretes, deporte, todo social, las becas, apoyos, y esto no se había dado esta atención, ¿no? Lo que se está pensando es cómo llegar a las entidades que están más lejos, como Monterrey y otros estados. Sí, es muy importante porque, por ejemplo, solo uno que otro programa puede tener el intérprete, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos propuesto que si les es más fácil que sea por cintillos de texto escrito para que se pueda ver, y sobre todo en los documentales, que son trabajos que ya se realizan y que muchas veces se están repitiendo, que ahí es donde sí sería importante que hubiera más accesibilidad para que nosotros podamos acceder a la información y no solamente a las noticias, ¿no? Sí es importante y no lo hay, ¿no? Y eso nos ayudaría mucho a nosotros, inclusive para aprender el español y en todo el país estar enterados de lo que sucede. Bueno, yo les diría que, por ejemplo, que se den la oportunidad de aprender el ABC, los números de otro idioma, y que ustedes mismos puedan enseñárselos a otras personas 1 hora, 2 horas en los cursos, y si ustedes nos invitan, pues vamos hasta sus propios lugares y ahí les podríamos enseñar a los que estén interesados, porque es fácil y de hecho yo creo que es bien sencillo. Esto es hola, buenos días, sonríe, no, es un lenguaje muy expresivo que los va a llevar hasta desarrollar otras habilidades, por ejemplo, desde tu nombre, y a veces la expresión corporal puede decir mucho más, y expresar muchas ideas también, como el lenguaje escrito o el español. Gracias por su atención.